4 de cada 10 mexicanos viven en pobreza extrema. Por lo tanto, no toda la población mexicana tiene acceso a recursos como canasta básica, servicios públicos como agua, luz, gas, vivienda digna y acceso a salud. Se develan enfermedades, violencia, hambre, no democracia, analfabetismo, diferencia, exclusión y un modelo de bienestar a través de dominio y superioridad. Tiene que consolidar los programas sociales en todos los sectores y niveles de gobierno. La solución es mejorar la efectividad en la coordinación de esfuerzos y recursos y concentrarlos en apoyos de la población históricamente excluida. Como sabemos, los discursos no necesariamente reflejan la realidad de México. Las personas no logran cubrir sus necesidades. A continuación, diré algunos antecedentes, como algunos programas que se han implementado a lo largo de los sexenios, como es el de Oportunidades de Felipe Calderón. Tenemos que en el 2009, 40.549 millones de pesos, y si lo divides entre 5 millones de familias mexicanas, queda una mensualidad de 700 pesos. Entonces, en realidad no hubo como un cambio. Y después vamos al sexenio de Enrique Peña Nieto, con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que realmente dio los mismos resultados. Y ahora, si a eso le implementamos más los gastos innecesarios, como la compra del avión presidencial, lo pueden ver ahí en su presentación, es aproximadamente de 8 millones de pesos, en lo cual pudo representar un 25% de los gastos sociales para las familias pobres mexicanas. Entonces aquí vemos que México necesita en realidad un gobierno que represente sus necesidades. Identidad. Para poder hablar de identidad, primero tenemos que saber en sí qué es. Bueno, la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o una comunidad. Bueno, estos rasgos caracterizan al sujeto y a la comunidad frente a los demás. La identidad también se puede decir como la conciencia que uno tiene de sí mismo y que lo distingue de los demás. Y bueno, hay diversos tipos de identidad y yo voy a mencionar algunos. Existen los tipos de identidad etarios, los tipos de identidad cultural, político, intelectual, religioso, vocacional y relacional. Identidad cultural. Identidad cultural básicamente se caracteriza en esto que son las costumbres, las tradiciones de un lugar, así como también se le puede incluir lo que es el idioma y la raza. Identidad política. Bueno, identidad política interpreta que cada ser, comunidad o grupo son únicos y originales y que puede existir semejanzas entre ellos, pero pues nunca van a ser como iguales. La identidad etaria sirve más que nada para distinguir a los grupos que se encuentran como en el mismo rango de edad, por ejemplo, de niños de entre 3 a 5 o 6 años que se comportan de una manera similar. Además de que también se refiere a la forma en la que actúan estos individuos. La inseguridad hoy en día es uno de los mayores peligros en toda la República, pero primero definamos qué es la inseguridad. La inseguridad implica la existencia de un peligro o de un riesgo. Uno de ellos es aplicado a la seguridad cotidiana o ciudadana, que requiere la posibilidad de sufrir un delito en la vía pública. Las principales causas de la inseguridad en México son la pobreza, desigualdad, desempleo y la falta de oportunidades de estudio. En un país con un poco más de 112 millones de habitantes, es imposible abrirse el campo laboral. Uno de los ejemplos más comunes es que la violencia extrema tiene un impacto negativo en la tasa de crecimiento económica y en la pobreza extrema. El desempleo ha incrementado y este es un factor negativo que impacta en delitos patrimoniales. Y por último tenemos que el homicidio es el indicador más preocupante, porque tenemos una tasa 6 veces superior a la tasa mundial.
Algunos de los factores que influyen a la inseguridad de nuestro país son, por ejemplo, la corrupción dentro de las autoridades, puesto que muchas de estas aceptan sobornos y crean pactos con organizaciones delictivas, permitiendo que éstas puedan trabajar con toda impunidad. Otro factor que influye para la inseguridad en nuestro país es la ineficiencia de los cuerpos policiales, pues muchos de sus elementos no tienen las capacidades físicas ni el entrenamiento necesario para salvaguardar el orden público. Sumado a esto, también son muchas veces corruptos, generando así desconfianza por parte de la ciudadanía y volviéndolos propensos a asaltos, robos y demás. Finalmente, el más grande y grave problema de inseguridad en nuestro país es la existencia de organizaciones delictivas y crimen organizado. Además, estas cuentan con pactos con las autoridades y las fuerzas del orden público, creándoles así una gran impunidad que los permite trabajar sin miedo a ser arrestados o a recibir sanciones. De este modo, ellos pueden sembrar el terror entre la sociedad y atentar contra la vida de los ciudadanos mexicanos.